Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a prepararnos para poder observar la primera pregunta. Así que ahí nos ayuda nuestra hermanita Reina, ¿no es cierto? Y nos pasa la voz eh, para la primera pregunta. Gloria a Dios. Muy bien, ahí podemos ver las preguntas que, digamos, están haciendo en pantalla. Y la primera pregunta que nos tienen ahí en pantalla es de nuestra amada sierva Elsa Barreto. Y ella nos pregunta de la siguiente manera. Mi pastor, pone ella, ¿cuáles son las sectas, no es cierto? Supongo las sectas más conocidas. Es bueno saber sus nombres, qué piensan, cuáles son las sectas que se mueven en este tiempo, ¿no? Pregunta ella. Muy bien, entonces vamos a responder. ¿Cuáles son las sectas que se mueven en este tiempo? Pregunta ella. Entonces, aquí tenemos una pizarrita digital, ¿no es cierto? Y vamos a, primeramente, a esta pregunta que hace nuestra sierva, ¿no? De cuáles son las sectas más conocidas o las sectas que en este tiempo se mueven. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es, digamos, una secta, ¿no? Entre lo que es una secta, ¿no? Y entre lo que es una religión, ¿no es cierto? Son dos cosas muy diferentes. La pregunta de nuestra sierva es ¿qué sectas se mueven el día de hoy? ¿No? Pero es importante que aprendamos a no llamarle secta a todo, ¿no? Sino que aprendamos que hay niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel más alto, que es lo que Dios va a llevarse en el día que Él venga, digamos, que venga por sus hijos, ¿no es cierto? Es el nivel iglesia, ¿no? La iglesia. Iglesia no es cualquiera, ¿no es cierto? Un nivel más bajo, ¿no es cierto? Ya peligroso, que no es iglesia, está debajo de iglesia, podríamos decir que son las religiones. Las religiones. Muy bien. Y, y el nivel más peligroso y más abajo, ¿no es cierto? Es, digamos, lo que se conoce como las sectas. ¿Es cierto? Las sectas. Entonces, el Señor viene por su iglesia, ¿no? Las religiones que no son iglesia, las religiones del mundo se quedan. Solamente la iglesia se va. Pero hay un nivel más abajo de las religiones que son sectas. Cuando hablamos, por ejemplo, de religiones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Acá, por ejemplo, acá, iglesia, ¿no? Vamos a ponerlo acá, iglesia. Iglesia. Aquí abajito vamos a ponerle, como dijimos, religiones. Y abajito ponemos secta, ya, para poder diferenciar. Cuando hablamos, por ejemplo, de las religiones, es bueno que entendamos que las características que las religiones tienen son la ignorancia, ignorancia, la ignorancia. Como por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de religiones, la más conocida es la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, puede ver a un católico, no con el respeto que se merece el amigo católico, pero el católico estándar en sí, ¿no? Por más que vaya a una misa, el católico, digamos, estándar, no lee la Biblia, ¿no? Él solamente cree lo que dicen, él solamente lo que le enseñaron sus familiares, sus abuelos, sus costumbres, sus tradiciones, su propia fe, a su propia manera de cómo sirve, cómo cree, ¿no? Entonces, la religión, digamos, tiene un contexto de ignorancia, pero la secta no. La secta, digamos, es peligrosa. La secta, sí, hermano, es peligrosa. ¿Es cierto?
Alguien de repente puede preguntarme, ¿no? Mi pastor, ¿y las religiones no son peligrosas? Las religiones son peligrosas, pero son peligrosas porque hay ignorancia. Basta que solamente les prediques la palabra y listo. Pero la secta no. La secta es peligrosa porque no es de que sean ignorantes. Ellos leen la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos leen la Biblia, estudian la Biblia hasta más que alguien que va a la iglesia. ¿No es cierto? Hasta más que alguien que va a la iglesia. Pero son peligrosos, ¿no? Y entonces la pregunta que hizo nuestra sierva Barreto es, mi pastor, ¿cuáles son las sectas de estos tiempos? ¿No? Entonces ya vimos, primeramente, es bueno definir, por el Señor, por lo que viene, es por la iglesia, ¿no? Por la iglesia, que es el conjunto de verdaderos cristianos, ¿no? Cristianos. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de verdaderos cristianos, ¿no? Cristianos. No porque alguien de repente puede decir, ya que también está de moda afuera, ¿no? No, pero yo soy cristiano. No, es que alguien no es cristiano porque cree en Cristo, ¿no? No, ni tampoco alguien es cristiano porque diga que es cristiano. Según la Biblia, alguien es cristiano, ¿no es cierto? Según la Biblia, alguien es cristiano porque vive como Cristo aquí en la tierra. Entonces, la iglesia es el conjunto de cristianos. Religiones son aquellos lugares donde más que la palabra, ¿no es cierto? Por ignorancia importa más las tradiciones, las costumbres, ¿no es cierto? Y cosas como esas, ¿no? Y las sectas, estas son peligrosas, hermano. Ahora, la pregunta que hizo nuestra amada hermana, ¿no? ¿Cuáles son las sectas en este tiempo? Bueno, vamos a empezar a definir. Estoy tratando de siempre de una manera magisterial, no solamente responder sí o no, sino enseñando, ¿no? En el proceso. Muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de las sectas, una secta que se me viene, hablamos de sectas antiguas y sectas nuevas. Por ejemplo, sectas antiguas, ¿no? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿no? Con mucho respeto, si nos ve de repente un testigo de Jehová, no te digo con mucho respeto, estás metido en una secta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Católicos, cristianos, evangélicos, todos usamos una misma Biblia, excepto los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen su propia traducción de la Biblia. Es una traducción única que ellos han hecho aisladamente, digamos, de las traducciones normales. Por ejemplo, tú hablas con un católico y tú puedes predicarle con su misma Biblia católica, ¿no es cierto? Porque es la misma Biblia cristiana, evangélica, ¿no es cierto? Es la misma Biblia. Pero los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, donde ellos, por ejemplo, han quitado, ¿no es cierto? Han quitado versículos, ¿no? Han quitado versículos que para ellos, ellos consideran que no sirven. Tienen su propia Biblia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que Jesús no es Dios. Cuando usted escucha a un predicador que diga que Jesús no es Dios, está usted frente a un testigo de Jehová. Solamente los testigos de Jehová enseñan que Dios es Dios, pero Jesús no. Jesús es solamente, para los testigos de Jehová, Jesús es el arcángel Miguel, no es Dios, ¿es cierto? Eso que está ahí, hermano, lógicamente, a diferencia de las religiones, es un ataque directo a la deidad de la Trinidad. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que el Espíritu Santo es solamente una especie de fuerza activa, una energía, a modo de una electricidad, pero no tiene personalidad, no es Dios. Cuando la Biblia habla, hermano, que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña
y que el Espíritu Santo es llamado Dios en la palabra de Dios. Entonces, los testigos de Jehová son una secta, ¿no? Inclusive, hermano, los testigos de Jehová tienen, por ejemplo, tienen denuncias, especialmente en Estados Unidos y también en países de Europa. En Estados Unidos, en Europa, ellos tienen muchas denuncias multimillonarias, ¿no? ¿Por qué? Porque le está prohibido a un miembro testigo de Jehová recibir transfusión de sangre o dar transfusión de sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos matrimonios testigos de Jehová han tenido niños y han muerto por causa de su creencia? Pero la Biblia no prohíbe la transfusión de sangre. Lo que la Biblia te enseña, ¿no es cierto?, es a no derramar sangre, a no comer sangre, ¿no? Pero no te dice que está prohibida la transfusión de sangre. Entonces ellos, por ejemplo, lo enseñan y cuántas muertes han habido por ese caso y tienen denuncias. Entonces, los testigos de Jehová son una secta. Otra secta antigua, no te voy a mencionar dos antiguas y dos nuevas. Es, por ejemplo, los mormones. Los mormones. Los mormones son terribles, hermano. Ellos también tienen su propia Biblia, ¿no? La Biblia mormón, ¿no es cierto? Entonces, The Book of Mormon, en inglés, porque en sí está en inglés. Nosotros le llamamos la Biblia mormón. En la Biblia mormón, hermano, totalmente diferente a la Biblia nuestra, ellos tienen su propio evangelio, sus propias buenas nuevas. Y la Biblia, por ejemplo, mormón, ellos enseñan que Adán, ¿no es cierto?, era Jehová, ¿no? O sea que el primer hombre era Jehová y que luego, ¿no es cierto?, lógicamente que evolucionó y pasó de Adán a lo que hoy conocemos Jehová. O sea, eso enseñan los mormones, ¿no es cierto? Es impresionante, hermano. Los mormones enseñan de que Jesucristo tampoco es Dios, ¿no es cierto? Y que el Dios que conocemos era Adán, pero que evolucionado. Ellos enseñan, hermanos, a bautizarse por los muertos, ¿no? Que es una doctrina también, hermano, no autorizada, ¿no? Abiertamente en la palabra de Dios. Bautizarte por los muertos, enseñan ellos. Y así, demás cosas, ¿no es cierto?, que enseñan los mormones, ¿no? Ahora, te he hablado, por ejemplo, de dos sectas antiguas. ¿Hay más, mi pastor? Hay mucho más, pero te he hablado de dos sectas antiguas. Permíteme hablarte de dos sectas modernas, ¿no? A ver, una de ellas, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no es cierto?, es que no sé si seguirá en la televisión, ¿no? A ver si me confirma algún hermano o hermana, si siguen de repente en la televisión, pero hasta donde yo sé, ya no, ¿no es cierto? Los famosos Pare de Sufrir. Ellos no son una religión. Ellos indudablemente, hermano, ellos son una secta. Ellos son una secta. Y son peligrosos, hermano. Son peligrosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué son una secta, hermano? Para empezar, Pare de Sufrir, entre comillas, como iglesia, a todo aquel que va, lo único que le enseña a la gente que va es, amado hermano, a creer que Dios lo puede sanar, pero tiene que comprar el agua consagrada, tiene que comprar el manto consagrado, tiene que pagar por la tierra santa, tiene que pagar, ¿no?, la astilla del madero de la cruz de Jesús, ¿no es cierto? Y cosas como esas, ¿no? O sea, no le predican a la gente arrepentimiento, no le enseñan a la gente a creer en la palabra, no hay discipulados, no hay enseñanzas, no tienen una escuela bíblica. No, ellos a todos aquellos que van, ¿no es cierto?, solamente le hablan de que si estás enfermo, si tienes pesadillas, si te va mal, si te han hecho la macumba,
tómate el agua consagrada. Lógicamente que el agua consagrada te va a costar, ¿no? Ven y ponte debajo del manto consagrado, ¿no es cierto? Y te hablan de esas cosas que no están en la palabra, porque en la palabra de Dios, hermano, la sanidad, la salvación, la prosperidad y todo lo que podamos recibir que venga de Dios es por fe. Es por fe, ¿es cierto? Y lógicamente que los principios están en la palabra de Dios, ¿no? Los principios están en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que porque es por fe, la bendición de Dios, yo no voy a trabajar. No, no, no. Los principios de la palabra me enseñan que el que no trabaja, que no coma, de que Dios bendice la obra de tus manos. Cuidado con eso, porque algunos lo confunden todo. No es por fe, pero hay que trabajar. Tienes que hacer algo, ¿no? De la misma manera también, ¿no es cierto? Todo lo que en la Biblia se habla que venga de Dios es por fe, pero hay principios que están en la palabra, ¿no? Entonces, pare de sufrir, hermano, ¿no? Pare desde el nombre también ya estamos mal ya. Desde el nombre, por ejemplo, hermano, ya estamos mal. Pare de sufrir, ¿no? Para todos aquellos que, por ejemplo, son ovejitas de la casa, ¿no? Saben muy bien que por varios domingos que estuvimos afuera, antes de que nos metan, ¿no? Estuvimos hablando acerca de el cristiano y las tribulaciones, ¿no? O las tribulaciones y el cristiano, algo por ahí. Y hablamos, hermano, que Dios nunca engañó a su pueblo, que Dios siempre le hizo saber que a través del desierto, ¿no es cierto? Que a través de los desiertos llegaríamos a Dios. Que Cristo nunca engañó, hermano, a la gente. Cristo dijo, hermano, ¿acaso creen que solamente he venido a traer paz? También he venido a traer espada, porque habrá disensión en su propia casa cuando alguien cree en mí. Así dijo el Señor, que los apóstoles nunca engañaron a la iglesia. Los apóstoles enseñaron diciendo que a través de muchas tribulaciones, pruebas, circunstancias, ¿no es cierto?, entraremos en el reino de los cielos, dando a entender de que todos aquellos que tenemos la fe de entrar en el reino de los cielos, lógicamente que no es un camino de rosas, ¿no? Es un camino donde van a haber problemas, donde van a pasar cosas y que tenemos que ser valientes. Por eso la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice la Biblia. Desde el nombre, no pare de sufrir. Es un nombre muy de mercadotecnia, ¿no? Es un nombre de mercadotecnia, pero un nombre que vende, pero no es bíblico. No es bíblico. Muy bien. Y vamos a ver también otro, ¿no es cierto? El cristiano y las tribulaciones era el tema, ¿no? Y la segunda secta de los tiempos modernos, vamos a ver aquí, es, amado hermano, como la secta Dios Madre. Dios Madre. No sé si ellos tienen más locales en otros lugares, pero yo le conozco un local que está entre Fawcett y la Venezuela, ¿no? La Venezuela y Fawcett. Ahí, en esa esquinita, ¿no? Ahí tienen su local, la secta Dios Madre. Le llamamos secta, ¿por qué? Porque ellos tampoco te predican ni la gracia, ¿no es cierto? Ni el Evangelio, que es del Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos no desechamos el Antiguo Testamento. Pero si yo me voy a abocar solamente al Antiguo y desecho el Evangelio, entonces estoy desechando la gracia y por ende la cruz de Cristo. Ellos hacen eso, hermano. ¿Es cierto? Ellos, hermano, no te predican el Evangelio, no te predican, de la gracia. Ellos te hablan más de sus fiestas, ¿no? De fiestas, ceremonias y cosas que ellos tienen, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, te hablan de una doctrina terrible, mi querido hermano, ¿no? De una doctrina terrible que ellos enseñan, por ejemplo, de que Dios tiene esposa. Imagínate, hermano, que Dios tiene esposa, ¿no es cierto? Por eso ellos predican de la Dios Madre, ¿no? Y bueno, y cosas más, ¿no es cierto?, que ellos tienen. Tienen ayuda social, tienen mucha ayuda social, ¿no es cierto? Pero no te predican la palabra. Pues cuidado con aquellas iglesias que te jalan por la ayuda social,
¿no es cierto? Pero no te predican la palabra, ¿no, mi querido hermano? Lo principal en las cosas de Dios, hermano, lo principal es la palabra, es el evangelio, es la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, eso es lo que podemos enseñar y responder a nuestra amada sierva de Dios, que hizo su pregunta. Aquí está, acerca de cuáles son las sectas de estos tiempos. Siguiente pregunta, por favor, y ahí lo van a poner en la pantalla. La siguiente pregunta lo van a poner en la pantalla. Y la siguiente pregunta, a modo de comentario, que vamos a responder un poquito, es lo que pone nuestro amado hermano Chal Santi, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de los diezmos, si es bíblico, si hubo gente que diezmó antes de la ley, ¿no es cierto? Si el Nuevo Testamento habla de los diezmos, si Jesús habló del diezmo, etc. Y bueno, nuestro hermano aquí nos refresca con algo que a veces se habla, ¿no? Vamos un poquito digamos, a interpretar esto. Él pone aquí, por ejemplo, y como la genealogía de los levitas se perdió, ya ellos dicen que ya no se debe diezmar. ¿Por qué? Porque ya no hay levitas, ¿no? Ya no hay levitas, entonces ya nadie debe de diezmar, ¿no? Y pone él ahí, eso argumentan los Duracell, ¿no? Pone él, eso argumenta los Duracell. Muy bien, entonces vamos por favor a salir de la pantalla, vamos a entrar a pantalla completa y muchas gracias a nuestra hermana Reinita, y vamos entonces a hablar un poquito de este comentario que hace nuestro amado hermano Chal Santi, ¿no? Entonces, en este tema de los diezmos, que yo solamente, hermano, titulé, a modo de respuesta titulé, no profundicé, no me detallé, pero aún así, hermano, hablé bastante, ¿no? Hay tanto que hablar ahí. Un argumento que aquí nos añade nuestro hermano es, por ejemplo, de que se sabe que lógicamente ya los levitas, ¿no? Los levitas no se puede saber quién genéticamente o por genealogía no es un levita. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los levitas recibían los diezmos. En el Antiguo Testamento los levitas eran los ministros, conocidos como los ministros del altar. Los levitas eran los que trabajaban en el templo, los levitas, ¿no? Y por ende los levitas recibían los diezmos. Entonces, para estos tiempos, ya que Israel fue, hermano, esparcido por diferentes lugares, ¿no? Y a partir del 1949, más o menos, Israel volvió a su tierra como nación. Entonces no se puede saber por genealogía quién es un levita. Entonces, eso lo usan muchas personas para poder decir que entonces no es lícito diezmar, ¿no? Antiguamente se diezmaba porque habían levitas, pero ahora ya no se sabe quién es un levita, no se sabe, entonces ya no se diezma. Dicen, ahí nuestro hermano Chal pone, eso argumentan los duraceles, ¿no? Los que son un poquito durangos. Pero vamos a responder y vamos a usar nuevamente la pizarrita, ¿no? Ahí tenemos la pizarrita llena con la respuesta anterior. Vamos a poner una respuesta nueva. Solamente déjame tomar un poquito de agüita. Muy bien. Borramos la pantallita y seguimos entonces. Seguimos. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿quiénes eran los ministros del Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los ministros del Antiguo Testamento? Vamos a ponerlo por aquí. En el Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento. ¿No? Acá, Nuevo Testamento. Ya. ¿Quiénes eran los ministros del Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran? Bueno, según la Biblia, los ministros, los que ministraban
en el Antiguo Testamento y recibían los diezmos, según la Biblia, eran los levitas. Los levitas. Muy bien. Entonces, el comentario de nuestro hermano Charles Santi era, ¿no es cierto? Era que al ya no estar los levitas, ya no existir los levitas, entonces ya no hay diezmos. Pero ¿qué pasaría si yo le saco a usted un versículo de la Biblia donde le demuestro de que los ministros en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Los ministros del Nuevo Testamento son la continuación o los que simbolizan a los ministros del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si yo le demuestro a usted que lo que se conocía como levitas en el Antiguo Testamento es lo que se conoce hoy como ministros en el Nuevo Testamento? Los ministros, llámese pastores, evangelistas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo le demuestro con la Biblia, ¿no? Que no necesitamos que hayan levitas judíos para seguir nosotros guardando la palabra, sino que la misma Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que lo que conocíamos en el Antiguo Pacto como levitas es lo que ahora, ¿no es cierto?, se conoce como ministros, pero ya no del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, sino ministros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Qué pasaría? Vamos a demostrarlo. Vamos a ver. Les voy a demostrar entonces con un texto de la palabra. Vamos para allá. A ver, ¿qué texto agarramos? A ver, vámonos a 2 de Corintios. Gracias, Espíritu Santo, que nos da la 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia y vamos, hermano. Yo espero que estén prestando atención. Yo espero que todos estén, hermano, prestando atención, apuntando los versículos que les damos, porque esto que estamos enseñando te puede servir en un momento para cuando te pregunten, sepas tú responder la palabra. Entonces, tienes que estar atento a la palabra y si lo entiendes, ¿no? Amén, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero tienes que estar atento, amén, a la palabra de Dios. Recuerda, ¿no es cierto? Que estamos en un culto, en un servicio. Entonces, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, 2 de Corintios 3:6. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a demostrarte que lo que en el Antiguo Testamento, los que ministraban, los ministros en el Antiguo Testamento, eran los levitas, ellos ahora en el Nuevo Pacto son conocidos como ministros. Los que en el Antiguo Pacto eran levitas, ahora son ministros del Nuevo Pacto, ¿no? Acá son los ministros. Ministros, ¿es cierto? Aquí lo ponemos. Ahora, ¿dónde dice la Biblia, no es cierto, de que nosotros los ministros, los pastores de ahora, no somos los levitas o ministros del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, sino que somos los ministros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? ¿Dónde dice esa continuación? Para aquellos que dicen, no, ya no se diezma porque no hay levitas. Claro, no hay levitas del Antiguo Pacto, pero hay ministros del Nuevo Pacto, ¿no? Ya no de la ley, sino de la gracia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Muy bien, hemos sacado un versículo. Aquí está, dice la palabra, el cual, dice el apóstol Pablo, asimismo, hablando de él como ministro, nos hizo, note, ministros. O sea, en el Antiguo Pacto los que ministraban eran los levitas, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, mira, ahora dice, nosotros somos los que ministramos, los ministros, ya no los levitas, los ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quiénes eran los ministros del antiguo? ¿Quiénes eran los ministros del Antiguo Pacto? Los levitas. ¿Quiénes son los ministros del Nuevo Pacto? Los de ahora, los
ministros. Esa es la continuación. Ministros del nuevo pacto, ¿no? O sea, no es de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, habían levitas, habían los que ministraban, eran los levitas, pero en el Nuevo Pacto no hay nadie. No, 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 no. Ahora hay ministros del Nuevo Pacto. No de la letra, o sea, de la ley. No de la letra, de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. No de la letra, o sea, no de la ley. Acá, la ley. No de la ley, sino como dice, sino del Espíritu. Estamos ahorita, hermano, en el tiempo del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? El levita pertenecía al Antiguo Testamento, él era quien ministraba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son los ministros que Dios levanta, ¿no? Entonces, los del Antiguo Testamento ministraban en la ley, ceremonias. Los del Nuevo Testamento ministran guiados por el Espíritu Santo. Qué tremendo. Los ministros del Antiguo Testamento, levitas, predicaban a los judíos. Predicaban a los judíos. ¿Es cierto? Y los ministros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, guiados por el Espíritu, que somos nosotros, ¿no es cierto? Predicamos a los gentiles, ¿no es cierto? A los gentiles. Muy bien. ¿Dónde dice la Biblia? ¿No es cierto? ¿Dónde dice la Biblia que los levitas a los judíos y los del Nuevo Pacto, los ministros guiados por el Espíritu, a los gentiles? ¿Dónde dice en la Biblia, pastor? ¿O está que inventa usted? No, 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 yo te voy a llevar lo que dice la palabra. No os preocupéis ni os amedrentéis. Vamos a Romanos. A ver. Romanos. Vamos a ver, capítulo 15. Padre Santo. Acá está, 16. Espero que estén atentos, hermano, ¿ah? Espero que todos estén atentos escuchando la palabra. Atentos, ¿no es cierto? Escuchando la palabra, aprendiendo, para que luego cuando te encuentres con uno que te diga, pero ¿por qué diezmas? Si según la Biblia se diezmaba cuando habían levitas, ¿no es cierto? Tú puedas agarrar y decir, un momentito, mi querido amigo, tú sabías que la Biblia habla que el levita pertenecía al antiguo pacto, ¿no es cierto? Mas lo que es el levita es ahora el ministro o los ministros en el nuevo pacto, ¿no? Ya te enseñé el texto, 2 de Corintios, ¿no es cierto? El levita ministraba en la ley, el ministro guiado por el Espíritu, el levita a los judíos, los ministros a los gentiles, ¿no es cierto? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Muy bien, Romanos 16, Romanos 15, 16. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, para que ahora, ¿no? Para ser ministros, pero ya no del antiguo pacto, ya no de la ley, ya no para los judíos, sino ministro de Jesucristo en el nuevo pacto, guiado por el Espíritu Santo, para los gentiles. Mira, ministro ahora de Jesucristo a los gentiles. Los levitas a los judíos, pero en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Son los ministros. Así que esa excusa de que yo no diezmo porque se diezmaba a los levitas, lo que en el antiguo pacto era levitas, en el nuevo pacto son los ministros, ¿no es cierto? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Aquí podríamos añadir, ¿no es cierto? Aquí podríamos añadir, unos predicaban la ley, nosotros predicamos el evangelio. Y así, ¿no es cierto? Bueno, ahí te dejo esa pantallita para que le puedas tomar una foto o puedas,
apuntarlo en tu cuaderno y de esa manera aprender según los versículos que hemos leído en 2 de Corintios 3:6 y Romanos 15:16, ¿no? Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Así que ese comentario que nuestro hermano Chal escuchó, ¿no? De que hay gente que dice, no, como la genealogía de los levitas ya se perdió, ¿no? Entonces ya no se diezma ya. No, un momentito, Señor. No se me quede en el Antiguo Testamento. No se me quede en el Antiguo Testamento. No, ese argumento lo dicen los Duracell. Pone ahí Chalcito. No se me quede en el Antiguo Testamento. Porque sí, es verdad, ya no hay levitas, porque el Antiguo Testamento ya acabó, en el sentido de que ya se cerró, pero luego se abrió el Nuevo Testamento y los que eran los levitas, antiguo pacto, ahora son los ministros del nuevo pacto, ¿no es cierto? Los levitas predicaban la ley, ¿no es cierto? Los ministros guiados por el Espíritu, los levitas a los judíos, los ministros a los gentiles, antiguo, Nuevo Testamento. Así que no busquemos excusas para desobedecer. Seamos humildes, sencillos y, obedezcamos la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Siguiente pregunta, por favor. Lo ponemos en pantalla, en toda la pantalla. Nos ayuda nuestra hermanita Reinita, poniendo la pregunta a toda la pantalla. Dice ahí, nuestra hermana Virginia Astete pone: buenas noches, amada familia pastoral. Dios me los bendiga y me los cuide, por favor, dispone ella, ¿no? Por favor, cuídense, cuídense, pone, ¿no? Porque muchos pastores también se están enfermando. Dios me los cuide, pone ella, ¿no? Bueno, agradecemos la preocupación de nuestra hermana, ¿no? La preocupación de nuestra hermana, y sí es verdad, ¿no? Es verdad, en estos tiempos estamos viendo dos cosas, ¿no? Dos cosas muy, muy tremendas. Vamos a verlo en este momento, gloria a Dios. Estamos viendo dos cosas muy, muy tremendas, ¿no? En estos tiempos. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Y lo pone grande, ¿no? ¿Sabe cuándo lo usamos? Aleluya. Una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos de pandemia, al comentario de mi hermana, vamos a responder algunas cositas. Muy bien. Una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos de pandemia es iglesias cerradas. Y lo segundo que estamos viendo en estos tiempos de pandemia, en este segundo año, porque todo para nosotros empezó en el 2020, marzo de 2020. Todo el 2020 hemos estado prácticamente encerrados y en pandemia. 2021 estamos volviendo a lo mismo. Y quiero darle una noticia: no va a acabar 2021, va a seguir hasta el 2022. Entonces, 2020, 2021, 2022. Pastor, ¿y usted cree que cuándo más o menos se irá a poner más o menos todo bien? A partir del cuarto año, 2023, recién las cosas van a ir, aminorando. Pero ese asunto de que nos quitemos la mascarilla, el distanciamiento social, los aforos, eso ya no va a acabar, eso ya no acaba, hermano. Eso va a seguir por años, así como en Asia, en los países asiáticos, así como en China, en Japón, Corea. Es normal que la gente camine con tapabocas, así va a ser en todo el mundo, por años. Se va a pedir también por años distanciamiento social. Se va a poner aforos a todas las cosas, incluyendo a las iglesias, por años. No sé cuánto nos irán a poner, de repente un 40%, un 30%, y eso va a ser por tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sé? No me pregunte, ¿no? Pero eso así va a ser. Entonces, hermano,
lo que estamos viendo ahora son iglesias cerradas. Y segundo, que hemos visto muy asombrados en estos tiempos es pastores, ¿no? Pastores morir. Pastores morir. A mí me hablaron para un velorio de un conocido, ¿no? No tanto amigo, pero sí conocido pastor. Me invitaron a mí para un velorio. La iglesia estaba, hermano, digamos, estaba destruida la iglesia. Los líderes estaban en el suelo, el pueblo ya no sabía ni qué hacer. Y a veces, hermano, las iglesias esperan que el pastor se muera para recién, digamos, tener el pensamiento de, ahora sí, si estuviera vivo, ahora sí escucharía la palabra. Si estuviera vivo, ahora sí quisiera que obedecer, o ahora sí, si estuviera vivo, yo cuánto me hubiera gustado apoyarlo, cuánto me hubiera gustado de repente ser un discípulo. Hay mucha gente que siempre espera, que se mueran, ¿no? Los siervos para ponerse muy amorosos. Pero en estos tiempos, hermano, en estos tiempos, definitivamente estamos viendo estas cosas, ¿no? Estas cosas, iglesias cerradas. Yo realmente quiero agradecer a Dios con todo mi corazón, porque Él es el gestor de todo, pero también quiero agradecer al pueblo de Dios que el Señor me permite pastorear, ¿no? Este pueblo que los he ido viendo crecer, ya que cuando abrimos la obra con nuestra amada pastora, no habían ninguno había, pero cada día, cada año Dios fue trayendo personas. Y bueno, yo quiero no solamente agradecer a Dios, sino agradecer el trabajo del pueblo de Dios, porque hemos podido con los años trabajar duro, trabajar en membresía y trabajar en economía. Y hemos podido, hermano, digamos, comprar, ¿no? Comprar no un terreno, sino 2 terrenos. A diferencia de muchos pastores, ¿no? Que con mucha lástima de repente han estado alquilando locales, pero en este 2020, hermano, no han podido pagarlo y lamentablemente han tenido que cerrar sus congregaciones, hermanos. Yo agradezco mucho a Dios y también al pueblo por ser fiel con sus ofrendas, por estar juntos en la visión, ¿no? Y a todos mis líderes también por ser leales, por todo ese trabajo que hemos tenido por años, porque no solamente hemos comprado, no es que alquilemos nosotros, hermano. Nosotros podemos estar, hermano, 1 año, 2 años, 5 años en pandemia y nadie nos va a quitar lo que tenemos. Y eso es porque nosotros no alquilamos, lo que tenemos es comprado. ¿No es cierto? Nuestros 2 terrenos son comprados, y no solamente comprados, sino construidos, levantados, ¿no? Locales grandes, con salones, oficinas, ¿no es cierto? Con un lugar para bautizar, ¿no es cierto? Digamos, realmente, hermano, es algo que Dios nos ha permitido trabajar para poder, hermano, digamos, poder pasar estos años que se vienen, que vendrán de pandemia. Realmente, hermanos, se vienen tiempos difíciles. Se los digo con todo mi corazón. Se vienen tiempos difíciles, pero no solamente iglesias se han cerrado, ¿no es cierto? Yo tengo varios amigos pastores que sus iglesias han cerrado, hermanos. Han cerrado, literalmente. Han cerrado. Sino pastores y aún pastores conocidos que han, hermano, digamos, que han fallecido en estos tiempos. Entonces, a la pregunta de mi hermana o a su comentario, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, que yo agradezco el cariño de mi hermana, sus palabras de cariño, ¿no? De que nos cuidemos, porque ella misma, que trabaja en el Callao, escucha de varios pastores, de varias iglesias que han comenzado a morir y a fallecer.
Ella, gracias por su preocupación. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, por qué Dios permite que un pastor muera? ¿Por qué Dios permite que un cristiano muera en este tiempo de pandemia? ¿Por por qué un hijo de Dios se muere? ¿No? Podríamos hacer esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, lo que yo quiero primeramente explicar es que lo que a nosotros nos toca, primeramente, lo que nos toca a nosotros es ser prudentes, ¿no? Ser prudentes. Eh, a nosotros nos toca esto, ser prudentes, especialmente en estos tiempos donde se habla de un virus, digamos, más contagioso, ¿no es cierto? Que contagia más rápido, que de repente antes demoraba 2, 3 semanas y el enfermo moría, pero ahora en 2, 3 días y el que se contagia ya está muriendo. Tenemos que ser prudentes. Yo quiero tomar esas palabras cariñosas de mi hermana hacia mí, hacia mi familia, y rebotarlas hacia ustedes, mis hermanos. Seamos prudentes. Cuando salgas, siempre usa tu mascarilla. Cuando salgas, siempre ten esa distancia social de 2 metros con las personas, ¿no? Y esas cositas, ¿no? Seamos prudentes. A veces los hermanos, las hermanas, digamos, quieren abrazar y se olvidan, ¿no? Pero es mejor evitar, ¿no? Es mejor evitar ser prudentes, ¿no? Pero ser prudente no significa tener miedo. Es bueno que entiendas también, mi querido hermano que me escuchas, es bueno que entiendas que la vida y la muerte está en las manos de Dios. Que a nosotros solamente nos toca ser prudentes, pero el que decide quién vive y quién muere es Dios. La vida y la muerte no está en las manos, no está en las manos de un hombre, no está en las manos de un virus, porque si fuera que esté en las manos del virus, todo el mundo estuviera muerto. No está en las manos ni del diablo, porque por el diablo todos estaríamos muertos también. Quien decide quién está vivo y quién no es Dios. Y en breve voy a responder, ¿y por qué Dios se lleva a un pastor? ¿Por qué Dios permite que un pastor se muera? Porque al morir un pastor, la iglesia se queda sin su ministro fundador, ¿no es cierto? Claro, de repente queda la pastora, ¿no es cierto? Pero siempre está el cariño que le tuvieron a ese ministro. Entonces, seamos prudentes, pero es importante que nosotros entendamos que la vida está en las manos de Dios. Si tú tienes miedo, el temor abre puertas. El temor debilita tu sistema inmunológico. El temor causa psicosis. El temor, ¿no es cierto?, hace que ocurra algo que se llama el efecto placebo, ¿no es cierto? Y a veces sin estar enfermo, te sientas enfermo. Entonces, sé prudente, sí, sé prudente, pero no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Desde 2020, hermano, he estado orando por gente que está enferma. He ido a casas de hermanos a orar por ellos que han estado enfermos. Hoy están bien. He entrado a casas, no he puesto las manos, pero he entrado a cuartos donde hay gente que está enferma y he orado por ellos con un distanciamiento, pero he entrado, he orado. Entonces me he puesto hasta 2 mascarillas cuando he entrado, he guardado distancia, he sido prudente, me he lavado las manos, he seguido dando consejería. Cuando se ha abierto todo, he abierto la iglesia, he hablado con los hermanos, he sido prudente. Pero no tengas miedo, porque el miedo es lo peor que te puede pasar. Sé prudente, pero no tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Vuelvo y repito, porque la vida y la muerte está en las manos de Dios.
En las manos de Dios está la vida y la muerte. ¿Dónde encontramos ese versículo? Vamos a Primera de Samuel, capítulo, me parece capítulo 2, verso 6, me parece. Sí, ahí está. Vamos para allá. Primera de Samuel 2, 6. Vamos a leer, por favor, lo que dice la palabra. Dice la palabra, Jehová mata y él da vida. Él permite que la gente descienda al Seol, al sepulcro, y él hace, si él quiere, que alguien resucite. Jehová mata y Jehová da vida. ¿Qué significa Jehová mata y Jehová da vida? Significa que Dios permite que alguien muera y que Dios permite que alguien viva. Sé prudente, mi querido hermano, en este tiempo que se habla de una segunda ola, ya se está hablando de un virus llamado el virus X. Ya se está hablando de un virus que se viene. Lo acaba de anunciar Bill Gates. En el 2017-2018, Bill Gates anunció que se viene un virus a la humanidad. Y en noviembre, más o menos, de 2019, se desató todo esto en China, Wuhan. Llegó al Perú en marzo de 2020. Y Bill Gates ha vuelto a anunciar que se viene un virus diferente a este, que es el coronavirus, que es el COVID-19. Este COVID-19, por ejemplo, tiene la similitud que de 10 personas, ¿no es cierto?, mata 2. De 10 personas mata 2. Pero se está hablando de un virus, ¿no?, llamado el virus X. Y este virus X se está anunciando y Bill Gates está diciendo a todas las naciones del mundo que inviertan, ¿no? Lógicamente, qué tremendo. ¿Sabías tú que Bill Gates fue uno de los creadores del sistema operativo de las computadoras? Sí, esas computadoras que las inventan y luego ellos mismos inventan el virus, ¿no es cierto? O sea, uno compra una computadora y tiene que comprar el antivirus, ¿no? Cada año, ¿no es cierto? Es un gasto anual para que la computadora no tenga virus. Bueno, ese mismo hombre, Bill Gates, se ha metido hace años, googléalo, se ha metido al negocio de la medicina, de la farmacéutica. O sea, él está invirtiendo duro en lo que es la salud mundial, pero la salud mundial a modo de enfermedades, virus. Y ahora resulta que él es un profeta que está anunciando que se viene un virus X, diciéndole a todas las naciones que inviertan, qué casualidad, ¿no? Diciendo, y que este virus, a diferencia del coronavirus o del COVID-19, de 10 personas va a matar 8. De 10 personas va a matar 8. O sea, prácticamente esto es lo que habla la Biblia en Apocalipsis. La Biblia habla, hermano, en Apocalipsis. Habla de plagas, de cosas que vendrán al mundo y que harán que mucha gente muera. Eso habla la Biblia en Apocalipsis. Bueno, eso es lo que se está ya anunciando. El mismo hombre que anunció el COVID-19 está anunciando que se viene este virus. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué resulta? Lo que quiero decirles es, seamos prudentes, pero no tengamos miedo, porque al final es Dios, en Dios está la vida y en Dios está la muerte. Ahora, a la pregunta de nuestra hermana, ¿no?, o su comentario, hay pastores que están muriendo, ¿no? Por ejemplo, hermano, yo agradezco con todo mi corazón, varios pastores conocidos han muerto, pastores conocidos. Pero hay 2 pastores, hermano, también conocidos, que han enfermado y han estado gravemente, hermano, a punto de morir. Uno de ellos fue Marcelino Salazar, conocido como el evangelista del Perú. Y sí, es un hombre usado, muy conocido como un evangelista en nuestra nación. Hermano, estuvo casi se muere, pero ya ahora está bien. Todo su pueblo se levantó, hermano, en oración. Se levantó, hermano, para ayudar y para
para no perder a su pastor, a su ministro, hermano. Y bueno, gracias a Dios, ahora ya está bien. Últimamente, otro pastor que se enfermó y estuvo en cama UCI, cuidados intensivos, fue el apóstol Samuel Arboleda, que es también un apóstol conocido en el Perú también. Y también toda su iglesia se levantó, hermano, para no perder a su siervo, y definitivamente ha pasado ya casi 3 semanas y están diciendo que ya está bien, de que ya en breve sale, hermano, para volver a predicar la palabra. La pregunta es, otros pastores, ¿por qué murieron? ¿Por qué muere un justo? ¿Por qué muere un pastor? Quiero regalarte un texto de la palabra que explica esto. Solamente, pastor, un texto explica este misterio. Hay más o menos un grupo de 5 a 7 versículos, pero sería un tema para enseñarte. Pero solo te voy a dar un versículo que explica el por qué a veces muere un justo y no de repente un inconverso. ¿Por qué se muere un pastor y de repente alguien que no es cristiano sigue vivo? ¿Por qué Dios se lleva a un justo, a un pastor? Isaías, vamos para allá. Isaías, gloria a Dios. A ver, me parece que es 57. A ver, 57:1. Sí, vamos a leer. Vamos para allá. Isaías 57:1. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57:1 para todos aquellos que, como nuestra hermana, a veces tienen esa experiencia de ver a un cristiano que muere o hasta pastores que mueren. Mire el comentario de mi hermana. Buenas noches, amada familia pastoral. Dios me los bendiga y me los cuide. Por favor, pone ella, cuídense, porque muchos pastores también se están enfermando. Dios me los cuide, pone ella. No, le agradezco mucho por sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hay pastores que mueren? ¿Por qué hay justos que se van? Bueno, en Isaías 57, verso 1, nos dice la Biblia de la siguiente manera. Mira, dice la palabra, perece el justo, le va mal al justo, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y luego explica, atento, y los piadosos, puede ser un líder, ¿no? Puede ser un justo, un hijo de Dios, puede ser un pastor, ¿no? En cuántas congregaciones de repente, Dios no quiera, Señor, te lo pido con todo mi corazón, Dios no quiera, pero en cuántas congregaciones en esta segunda ola, en este 2021, en cuántas congregaciones este año nos enteraremos, en cuántas congregaciones se quedarán sin sus pastores. Y de repente en cuántas congregaciones su pastor, este será el último año que los mentoree, que les predique, que les enseñe. ¿Por qué pasa eso? Dice, y los piadosos mueren, dice. Los piadosos mueren y no hay quien entienda, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no murió su vecino, el inconverso? ¿Por qué no murió hasta su familiar que no va a la iglesia? ¿No es cierto? Dice, los piadosos mueren y no hay quien entienda. Ahora, aquí Isaías da la explicación, que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Por qué a veces Dios permite que un cristiano, que un justo, que un pastor muera? Porque a veces Dios lo que quiere es evitarle el sufrimiento. Sabe que tal vez va a pasar cosas, sabe que tal vez viene aflicción y prefiere llevárselo. Lo que está haciendo Dios es simplemente cuando se lleva a un pastor, que fue la pregunta de la hermana, cuando se lleva un pastor, se lleva un siervo de Dios, lo que le está diciendo es, mira hijo, yo veo que tú me amas y tal vez noto que van a venir problemas en la iglesia, tal vez noto que van a venir decepciones, tal vez
van a venir pruebas en el ministerio. Es mejor, yo conozco tu corazón, tú me amas, entonces de delante de la aflicción, mejor te llevo para que estés conmigo. Te llevo y los que se quedan en la tierra tienen que seguir creyendo y guardando la palabra para entrar al reino de los cielos. Pero yo a ti mejor te llevo para que vivas conmigo, para que estés conmigo, para que ya no tengas que pasar aflicción, tribulación, porque arriba ya no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, ¿no es cierto? No habrá dolor. Entonces, qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, permítame darle este mismo versículo, pero en otra versión de la Biblia, para ya salir de este punto y ya ir terminando con la última pregunta. A ver, vamos a ver este mismo versículo, pero en la versión, una versión muy buena, ¿no? Muy buena que les recomiendo. A ver, vamos a ponerla aquí. Isaías 57, 1. Muy bien, pero vamos a verlo en la versión, la nueva traducción viviente. Le recomiendo, esa versión se la recomiendo. La NTV, la nueva traducción viviente, ¿no? Son 3 versiones que puedes tener aparte de la Reina y Valera. Aparte de la Reina Valera, ten la traducción del lenguaje actual, la TLA. Cómprate tu Biblia, la puedes encontrar en nuestra librería, ¿no es cierto? Ahí con letra grande, la TLA. Segundo, la PDT, que es la palabra de Dios para todos. Te la recomiendo, también muy buena para entender siempre y cruzar información. Y una tercera Biblia que también te recomiendo, que es muy buena también, porque tienen contextos, digamos, de traducción antigua, es la NTV, ¿no? Con B chica, es la nueva traducción viviente. Si tú tienes tu Reina Valera del 60 y aparte tienes la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos y la nueva traducción viviente, ya hermano, vas a poder cualquier versículo, ¿no? Compararlo en diferentes versiones, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Dónde lo encuentro, pastor? Ya nuestra hermana Reinita está haciendo una promoción donde puedes encontrar los productos que tiene nuestra librería cristiana, la gloria de Dios, el número de contacto y también a modo de delivery, ¿no es cierto? Delivery también, para que lo puedan llevar a tu casa, ¿no es cierto? Así que prepárate para esa promoción que se está haciendo para todo hermano que en este tiempo anhela y quiere tener esas Biblias en su casa. Muy bien, entonces, aquí dice, por ejemplo, hermanos, mira cómo lo dice esta versión de la Biblia. Dice, la gente buena se muere. ¿Por qué se muere la gente buena? Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, ¿no es cierto? Dice, pero a nadie parece importarle el por qué. A unos sí, pero a otros no. Bueno, se murió el hermanito, se murió el líder, se murió el pastor. Dice, tampoco se lo preguntan a sí mismos, pero luego aquí en esta versión nos abre más las cortinas. Mira, atento por favor. En la Reina Valera del 60 dice que Dios permite que un justo muera para evitarle el sufrimiento que a veces hay en la vida, ¿no? Pagar deudas, traiciones, problemas. Mejor el Señor se lo lleva, ya, ganó, está arriba con el Señor. Pero mira mira cómo lo dice esta versión. Dice, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Oh Padre Santo, ¿qué está pasando? Oh Padre Santo, esto está tremendo. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué se ríe? Porque ¿qué gano yo temiendo, hermano? No, es que usted acaba de decir de que están hablando ya que se viene un virus más virulento, ¿no? Más violento, que es este virus X, que de 10 ya no mata a 2 como el COVID, sino de 10 mata a 8. Y aquí dice que cuando Dios permite que alguien se muere, es porque mucha gente no entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá.
Se viene un mal futuro y el Señor prefiere llevarse a los que son suyos. Qué tremendo, ¿no? Ay, 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 Huacatay. Bueno, ahí la dejamos, hermanos. Vamos, por favor, a otra preguntita, mi querida hermana Reinita. A ver, por favor. eh, a ver, por favor, nos dice ahí. ¿Listo? Pone en pantalla grande esta última pregunta que pone ahí nuestra sierva Elsa Barreto. Elsa Barreto, ¿no es cierto? Pone ahí diciendo, mi pastor, ¿por qué algunas personas viven en el ocultismo? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a definir primeramente acerca del ocultismo. Nos vamos a responder rápidamente y de repente nos da parte para poder una más, ¿no? Porque nos queda una más en sí, ¿ya? Esta es la penúltima, pero vamos a ver, de repente respondemos rápidamente. A ver, aquí el ocultismo, el ocultismo. Esta palabra, ocultismo. Bueno, yo espero creer que se está refiriendo al ocultismo a modo de la brujería, ¿no? No creo que se refiera al ocultismo, porque hay hermanos que les gusta vivir a ocultas, refiriéndose al pecado oculto, no creo, ¿no? Sino porque acá la pregunta dice, ¿por qué, mi pastor, por qué hay algunas personas que les gusta vivir en el ocultismo, ¿no? Ya, muy bien. Miren, hermanos, el ocultismo tiene tres caras, tres caras. El problema es que mucha gente no lo sabe. La primera cara del ocultismo es la brujería. Brujería. La brujería. Entonces, yo quiero decir claramente el día de hoy, la brujería es un grave pecado delante de Dios. Quiero también decir otra cosa, todo aquel que va a una iglesia, todo aquel que dice creer en Dios, todo aquel que se llama cristiano y va a un brujo, cae en un grave pecado, en un grave delito. Se llama prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es de una manera voluntaria pisotear un mandamiento directo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que alguien conociendo la palabra vaya al brujo? No, es que fui a acompañar. Mentira, hermano. Eso es una cachetada a Dios. ¿Cómo es posible? No, es que mi hijo se fue al brujo y yo lo acompañé. ¿Qué es eso, hermano? Amando más a tu hijo que a Dios. No, ama a tu hijo, pero dentro de lo bueno, no para apañar lo malo. No, es que mi esposo me llevó. ¿Qué tú qué eres? ¿Un paquete? ¿Qué eres tú? ¿Un pedazo de ladrillo? ¿Qué eres tú? ¿Ah? Entonces, no, hermana, hermano. Todo aquel que ama a Dios no puede ir al brujo. No puede ir al brujo. Eso es muy importante. Eso es muy importante que lo entiendan. La brujería es un grave pecado delante de Dios. La brujería es parte del ocultismo, pero no es la única cara. Vamos a ver una segunda cara del ocultismo. ¿Sabe cuál es? Es leer las cartas. Leer las cartas. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, ¿es cierto? Lo he escuchado en la televisión, que le llama brujería blanca a esto, ¿no? Hay brujo negro y brujo blanco. Brujería buena y brujería mala. Brujería negra y brujería blanca. No existe eso. No existe eso. ¿Es cierto? Entonces, en varios canales de televisión, en la televisión, a veces difícilmente traen a un brujo. También lo hacen, pero difícilmente hay un brujo ahí haciendo hechicerías. En algún momento pasa, pero no lo traen siempre. Pero sí traen gente que lee cartas. Pero sí traen gente que lee lo que son las cartas. Eso es un grave pecado. Eso también es ocultismo, mis queridos hermanos. Eso también es ocultismo. Entonces, es importante que lo entendamos. ¿Es cierto? Es importante que lo entendamos. Entonces, el ocultismo encierra tres caras. La cara más sucia y terrible es la brujería. Otros
le llaman brujería blanca, pero no es brujería blanca, sigue siendo ocultismo. Leer las cartas, leer las manos, leer el arroz, leer lo que sea. En vez, si te gusta tanto leer, lee la Biblia, ¿no es cierto? Pero acá, leer las cartas también es brujería, ocultismo. Y lo tercero, que es lo que la gente piensa que no tiene nada que ver ni con la brujería, ni con el ocultismo, pero también es ocultismo, es creer en los horóscopos. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que lean la Biblia, que digan que son hijos de Dios, que van a una iglesia, que sigan creyendo en esto tan absurdo como son los horóscopos? Es la tontería más grande, es, hermano, la teoría de lo absurdo. Hermano, por favor. Pero no solamente de un aspecto, digamos, no solamente de un aspecto ilógico, tonto, absurdo, sino que detrás de los horóscopos también se encierra el ocultismo. ¿Por qué? Porque cada una de estas, digamos, de estas estelas del universo, ¿no es cierto? Cada una de estas figuras, Cáncer, Capricornio, ¿no es cierto? Son potestades en el mundo celeste. Son potestades, mis queridos hermanos, y es por eso que al mundo le va como le va. ¿Sabe por qué al mundo le va como le va? Y usted le pregunta al mundo y el mundo dice, yo no sé por qué a mí me va como patada de burro. Yo no sé por qué hago algo y me sale todo mal. ¿Sabes por qué? Porque te encomiendas, te dedicas a tus entidades o potestades del mundo celeste. ¿No es cierto? Que son, digamos, este tipo de entidades. No, yo soy Cáncer, no, yo Capricornio. Entonces, aparte de ser tonto, y a veces podemos hasta hacer chiste de esto, pero hay un mundo espiritual. ¿Me está entendiendo? Hay un mundo espiritual. Por eso la Biblia dice categóricamente que en Israel habían algunos, ¿no es cierto?, que adoraban a los astros y a los horóscopos. Así dice la Biblia. ¿No es cierto? Así dice la Biblia. Los horóscopos le llama. ¿No es cierto? Por eso, mis queridos hermanos, es importante que podamos ver este asunto. ¿Qué es ocultismo? No, brujería. ¿Qué es ocultismo? Leer las cartas, leer el café, leer las manos. ¿Y qué es lo ocultismo? También este asunto de el horóscopo. Y bueno, vamos terminando con una pregunta más. Nos quedan 2 minutos y terminamos. A ver. Muy bien. Y aquí, bueno, aquí más que una pregunta es una acotación que hace una hermana que realmente que lo pone ella, y es mi hermana Delfina Arévalo. Ella pone, en la semana pasada que hablamos acerca de los diezmos, ella pone, gracias mi pastor, ¿no? Nos ayuda mucho a los que somos tesoreros, ¿no? Este tema de las ofrendas, de los diezmos, y he vuelto a recordar lo que ya nos había enseñado. Excelente, pone ella, se goza, ¿no? Saludos para toda la familia pastoral y a toda la iglesia, la gloria de Dios, pone ella, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, quiero ir terminando, por favor, con esto. Realmente felicitamos a todos los tesoreros que, como nuestra hermana Delfina, ¿no es cierto?, tiene esa gratitud en su corazón, no solamente de valorar la palabra, sino también de estar agradecidos porque les ayuda a recordar, y eso lo pueden servir en la obra de Dios. Ella es tesorera. Yo motivo a todos mis tesoreros. Un tesorero tiene funciones, ¿no es cierto? Un tesorero, gloria a Dios, un tesorero es alguien, mi querido hermano, que tiene funciones, ¿no? Una función, por ejemplo, del tesorero, ¿no es cierto?, es entender que el tesorero es un predicador de la economía, ¿no? Es un predicador de la economía.
Así como su líder predica la palabra, el tesorero enseña acerca de la ofrenda y del diezmo. Es un predicador de la economía. El tesorero es alguien que camina con su hoja. Camina con su hoja. ¿No es cierto? Camina con su hoja. A cada culto que va a la célula, jueves, sábado, va con su folder de la iglesia y con su hoja, llenando, apuntando. ¿No es cierto? Un tesorero es alguien que se prepara para poder hablar en el púlpito, ¿no? O sea, un tesorero es alguien que le tiene valor al púlpito, agradece a Dios, porque el tesorero dice, mi líder predica en el púlpito, pero yo también tengo ese privilegio para animar a mis hermanos. Por eso mi hermana tesorera Delfina agradece, ¿no? Y dice, realmente me ha dado mucho material para yo también poder enseñar como tesorera. Y un tesorero es alguien que contabiliza, ¿no es cierto? Contabiliza, digamos, la ofrenda y los diezmos después de cada culto. Nunca lo hace solo, nunca lo hace sola. Acaba la célula y llama a su líder. Mi líder, vamos a contar, por favor. ¿No es cierto? Siempre, y cuando el tesorero ve que su líder cuenta solo, imaginemos que su líder se llame Miguel, ¿no es cierto? Entonces su tesorero le dice, no, un momentito, disculpe mi Mickey, mi churro, mi Mickey, mi rey, ¿no? Le dice a su líder, pero la ley es que las ofrendas y los diezmos se cuenten de dos. Así que usted no puede contar sola las ofrendas, ¿no? Y apunte en mi hojita y firme, por favor. Todo tiene que ser en orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿No es cierto? Todas las ofrendas la cuenta el líder y el tesorero. Y si el líder está ocupado en una consejería o en algo muy importante, el líder delega, ¿no? A ver, tesorero, cuéntelo con el obrero, ¿no es cierto? Pero siempre se cuenta de dos. Así que realmente yo felicito a mi amada, digamos, hermana Delfina, ¿no es cierto? Por, digamos, por ser tan agradecida. Yo tengo una debilidad por la gente que es agradecida. A mí me cae súper requete bien la gente agradecida. Cuando yo encuentro en la vida gente agradecida, y a veces por pequeñas cositas, pero son agradecidas, esa gente a mí me cae requete bien me cae, ¿no? Porque es bueno que entendamos que no lo merecemos todo, ni tienen que, ¿no? Y es bueno siempre en la vida agradecer el cariño, agradecer la amistad, agradecer un gesto, agradecer cuando recibimos, percibimos o tenemos algo. Eso enseñémoslo a los hijos desde niños.